Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes 8 de abril. Es un gusto estar con ustedes y arrancar con la discusión de los hechos más relevantes del día, aunque debo decirle que hoy tenemos una revisión que hacer de buena parte de los temas de la semana, ¿verdad, doña Claudia Méndez Arreza? Sí, es una semana nutrida en noticias y lo que queremos es hacer pues un desglose de cuál es el significado que tienen y sus consecuencias. Y en un día especialmente relevante hoy viernes 8 de abril, después por ejemplo de una acción en la cual tanto el juzgado de extinción de dominio como la Fiscalía y como la propia Superintendencia de Bancos han salido a explicar una acción concreta para congelar el patrimonio, la inversión de un grupo venezolano en el Banco de los Trabajadores. Le damos la bienvenida primero a un exministro de Finanzas, don Juan Alberto Fuentes Knight, gracias por estar con nosotros, bienvenido. A un ex canciller de Guatemala, don Edgar Gutiérrez, gracias por ayudarnos ambos a hacer análisis, a amigos frecuentes, invitados frecuentes de A las 8:45. Arranca, doña Claudia. La pregunta de entrada es este allanamiento en las oficinas de Bantrap, la aclaración que debemos hacerla, que el banco se encuentra en estables condiciones, que lo único que se ha hecho es entrar a intervenir las acciones de un grupo en específico, de un accionista. ¿Cómo las interpretamos? ¿Qué pasa en el sistema financiero? ¿Por qué ocurren historias como estas? A ver, el experto en finanzas. Bueno, a mí todavía estoy recuperándome de la sorpresa, yo no sabía de esto. Bueno, por supuesto había rumores, había un indicador que llama la atención, que es la cantidad de préstamos en dólares que había hecho el Bantrap, quiero decir, hace tiempo, que parecía como una de las principales fuentes de bonos en el exterior, que eso era ya una luz así amarilla. Ahora creo que afortunadamente en este caso tenemos que es un banco mediano pequeño. Creo que en ese sentido no hay peligro aquí de una corrida. Además la manera como se está enfocando el problema, que es centrándolo en esto de las acciones que son propiedad de los venezolanos, también eso tiende a limitar el impacto general. Así que desde una perspectiva propiamente financiera yo destacaría la necesidad de no dramatizarlo mucho en el ámbito financiero, pero por otra parte sí reconocer que bueno, hay irregularidades, todo apunta a que sí hay irregularidades ahí, y entonces que me parece que se justifica seguir avanzando con esto. Una primera pregunta en materia de supervisión. ¿Cómo es posible que esto haya pasado, si no desapercibido, por lo menos no haya generado la aprehensión de las entidades encargadas de supervisar en el propio momento en que se da la inversión? Bueno, yo sí que no podría contestar eso. Creo que sí refleja deficiencias por parte de la supervisión bancaria en Guatemala, ¿verdad? Aunque en este momento se actúe con diligencia. Sí, y creo que hay que reconocer también eso como una dimensión positiva de la supervisión. Pero yo también quisiera plantear la pregunta, ¿esto sucede hoy en una entidad financiera? ¿Es un reflejo de lo que ocurre en todas las demás? ¿Cuán poroso es nuestro sistema bancario, Edgar? Mi percepción en general es que el sistema financiero de Guatemala e incluso los mecanismos de supervisión y la llamada inteligencia financiera, que es la IBE, están rezagadas respecto de la dinámica, llamémosle, de los movimientos de capitales. Han ocurrido muchísimas cosas en el mundo, no solo en el campo, llamémosle, criminal, del lavado y esto, sino también de las propias operaciones, del volumen y la velocidad de las operaciones financieras transnacionales. Y nuestro sistema se ha modernizado en muchos sentidos, banca virtual, etcétera, pero los mecanismos de control interno y además lo que podríamos llamar la gobernanza en general del sistema tiene deficiencias, y yo creo que estos son llamados, o llamémosle así, luces de alarma para corregir las deficiencias que estos tienen. Edgar, esta semana se han revelado, en realidad desde el domingo último, se han revelado esos Panama Papers que aluden justamente a maneras de evadir el sistema regulatorio de diferentes países y la búsqueda de esos paraísos fiscales.
Pero llama enormemente la atención que lo que se presume hasta este momento, porque todo es objeto todavía de investigación y es una investigación que está regulada y silenciada por las autoridades judiciales en Guatemala, lo que se presume es que un grupo venezolano, político, mafioso, habría invertido en un banco guatemalteco para digamos, tratar de lavar su dinero. Un país como Guatemala está preparado para evitar esa clase de cosas, para hacer sonar la alarma cuando eso puede ocurrir. Bueno, como tú mismo has dicho, estamos hablando todavía con información incompleta. Un poco a tientas. Un poco a tientas. Y yo lo que escuché hoy decirle al superintendente es que se trataba justamente, sí, de una inversión de una empresa panameña de origen venezolano, pero cuyos fondos venían de Estados Unidos. Entonces, o sea, como decimos, los mecanismos ahora son muy complejos, son a veces muy sofisticados y nuestro sistema no está preparado todavía para hacer estas detecciones tan finas. Pero con ocasión de los Panama Papers, pareciera que por un lado los sistemas se quedan cojos frente a los esfuerzos de los otros, pero por el otro lado los esfuerzos de los otros parecen ir muy avanzados. La revelación de estas offshores que a su vez contratan otras empresas y a su vez contratan a terceras para ocultar el patrimonio bien o mal habido, pareciera que la carrera está perdida. Juan Alberto. No, yo creo que hay dos temas aquí. Uno es el tema del movimiento de capitales internacionales, donde Guatemala está en una desventaja porque aquí la libre movilidad de capitales es casi un acto de fe. Tenemos otros países en América Latina que, sin ser de izquierda, como Colombia o Perú, hay una supervisión, una administración de esos flujos de capital, hay mucho más control, incluso le ponen impuestos a los depósitos en moneda extranjera en el país. Guatemala no tiene eso, entonces ahí hay un punto de partida de desventaja. Y luego es el otro tema que tiene que ver con información, porque yo creo que todo lo de los Panama Papers no es un tema tanto de manejo adecuado o inadecuado de recursos, sino que más bien de información, de quiénes son los dueños de las cuentas. Y ahí lo que usted dice es correcto, ¿no? Estas empresas que contratan empresas y uno tiene como varias capas, que es simplemente para ocultar la información, para no saber quiénes son los dueños del capital al final de estas, y que da lugar a precisamente a estas regulaciones que menciona Edgar, donde lo que se está tratando de hacer es evadir el control de los gobiernos. Entonces, por eso ahora va quedando Panamá, y no me extraña que venga de ahí, como uno de los últimos paraísos fiscales, entendido paraíso fiscal, un lugar donde realmente no se da información sobre los dueños efectivos de las cuentas. Recordemos que en el caso de Suiza, por ejemplo, ya tuvieron que ellos que dar un paso. Va quedando ahora solo Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, las islas, son poquísimos los países que están en esas condiciones, pero que sí facilitan este tipo de operaciones. ¿Ustedes creen Entonces, para responder solo, yo creo que sí hay ahora una dinámica en materia de políticas a nivel internacional de controlar mucho más ese tema de los flujos de capital y también de la información sobre los flujos de capital. ¿Y qué les dice de Guatemala el hecho de que parezca haber una fruición nacional? Estoy exagerando, por supuesto. Por demandar sociedades panameñas. En este bufete, uno de los bufetes más caros y exitosos para generar, Guatemala era el sexto país que más demanda tenía. ¿Eso qué les dice a ustedes de nuestro modelo? O de nuestra idiosincrasia, si lo queremos hablar así en términos patrimoniales. Yo sí creo que es una radiografía del modelo. Porque si uno se pregunta ¿dónde está el dinero para la inversión? Y si gran parte de ese dinero está fuera, ya en 2008 vimos con el crash del 2008 que gran parte de la plata que se perdió allá también era guatemalteca. Claro. Entonces, ¿con qué está operando el sistema? Esa es una buena pregunta, porque aparentemente, o sea, una primera conclusión que uno dice es los capitalistas están poniendo su plata a buen resguardo fuera y están operando con dinero prestado. Y en el momento que ocurra algo en la economía real, entonces sí, ¿qué va a pasar con los bancos? ¿No? ¿Y a qué precios se están valorando las tierras? ¿A qué precios se están valorando los activos? Hasta cierto punto podríamos decir que estamos viviendo una economía de semificción. Y hay otra dimensión también adicional a esta, que es hay otros tipos de flujos. Hay flujos simplemente ilícitos, ¿verdad?
que tienen que ver con el narcotráfico y que todavía no sabemos ahí cuánto es el capital que se está moviendo y que ese es uno de los principales beneficiarios de estas cuentas oscuras. Y otro es la intención de evadir impuestos, ¿verdad? Yo creo que también ese es otro de los objetivos, otro de los móviles que se busca alcanzar con estas cuentas escondidas, ¿no? Hay un tercero que yo creo que no se aplica tanto aquí, que se aplica más a algunos países de África o Asia que son de dictadores, en fin, que salieron de sus países y sacaron todo su dinero y también lo ponen ahí. Bueno, no dudo que hay algunos políticos aquí que también lo hagan, pero no tiene las mismas dimensiones, digamos, que un dictador que ha estado ahí 10 años, por ejemplo. Bueno, yo quería mencionar tres revelaciones que han sido gigantescas a partir de 2011. Arrancamos con los Wikileaks, luego llegan los SwissLeaks y por último los Panama Papers. Pero en medio de ellos se da la gran revelación de Edward Snowden con el NSA. ¿Ustedes ven que se rompe un paradigma de la secretividad, que vamos hacia una era de la transparencia, que el orden del mundo tal como lo conocemos, aunque cambie poco, va a cambiar con este tipo de acciones y revelaciones que son a nivel mundial? Es que un primer ministro renunció ya a raíz de estas revelaciones. Yo creo que tenemos dos tendencias. Una de un manejo cada vez más sofisticado de la información con mucha tecnología, de donde hay algunos gobiernos en particular que tienen una capacidad inmensa para manejarlo como quieran, ¿no? Y luego, por otra parte, una reivindicación así ciudadana en muchos lugares que busca tratar de compensar y evitar que eso se dé. Y donde yo todavía no veo claro cuál de las dos va a predominar. Uno ve estas luchas. Hasta ahora más bien creo que son demasiado, nos sorprendemos demasiado. El hecho que nos estemos sorprendiendo tanto, creo que ya refleja que esa primera corriente es muy fuerte, ¿no? Lo que se dio, lo que Snowden en particular reveló es tremendo, ¿no? Ahora lo que sale aquí, que esto en términos de documentos disponibles es la fuga más grande que ha habido en la historia. También nos está sorprendiendo. Entonces yo todavía no soy tan optimista. Está bien que el primer ministro de Islandia haya tenido que renunciar porque su esposa tenía una cuenta con... El primer ministro del Reino Unido ha salido a decir que sí ha sido beneficiado por esa cuenta que está en nombre del padre suyo. Y él, por cierto, está organizando ahora una gran conferencia sobre el tema de la corrupción en Inglaterra. Vamos a ver cómo le va. Traigamos este tema ahora al ámbito nacional. Solo uno de los factores que pueden poner nervioso, si quienes medimos el ambiente, como estos dos periodistas y ustedes dos, tenemos alguna razón, uno de los factores que pone nerviosa a la élite en este momento en Guatemala tiene que ver con esa gran cantidad de delaciones, de revelaciones, ya sea por medio de la acción judicial en Guatemala o por medio de la revelación de estas sociedades en Panamá. Pero pareciera haber muchos otros factores que están colocando en este momento en una situación de incertidumbre a la élite nacional. Por supuesto también una acción judicial como la que se emprende contra los tenedores de acciones de un banco en concreto. ¿Cómo ves ese clima? ¿Realmente percibís ansiedad? ¿Percibís temor en el país? Sí, por supuesto, porque son situaciones inéditas. Entonces, la gente que se ve afectada, que nunca había estado en esta situación, es decir, como que o el brazo extenso o corto de la ley nunca les tocó, ahora los está cuestionando, y eso en 200 años casi de historia republicana no se había visto. Entonces, esto que estamos viviendo en Guatemala y lo que Juan Alberto nos ha narrado, tiene sí un efecto o un impacto de electroshock sobre la sociedad. ¿Qué pase después? Eso no está escrito y pueden pasar cosas muy diversas. Lo que es cierto es que la conmoción que se crea abre una brecha, abre una oportunidad para efectuar reformas. Es decir, yo creo que independientemente de las intenciones que hay detrás de todo esto, lo cierto es que la imagen que se me viene a la mente es: tienes un árbol cargado de aguacates, lo comienzas a remover y aquellos que están ya pasados de maduro se caen rápidamente. Edgar, pero permíteme ser aquí pesimista. A lo largo de la semana vemos un Congreso
que se comporta como que si nada de esto estuviera sucediendo. Es que hablando de revelaciones, circuló en redes sociales ese chat entre los diputados Juan Manuel Giordano y Javier Hernández, y lo que pareciera es que esos árboles que están pasados de maduros siguen colgados allí, y por más fuerte que sea el remesón de ese árbol, no caen, no reaccionan. Pero además hablas de oportunidad de reforma y de cambio. ¿Dónde está el liderazgo que lo ponga en práctica? Si no parece haber conducción en este país. Parece como que vamos navegando para donde nos lleve el agua. Y termino de agregar un escenario más para llevarnos al pesimismo parece total. catarsis de los entrevistadores, Las reformas que y se los han invitados encaminado. nuestros terapistas. Y las reformas que se han encaminado son insuficientes o se han quedado en el lado de la obra gris, incompletas. Hay una reforma que yo sí veo que viene ahí, que parece haber consenso en el Congreso, o por lo menos mayoría, que es la que tiene que ver con la regulación del secreto bancario. Eso por las declaraciones que he visto en la prensa. Es una reacción a Panama Papers. Es una reacción a Panama Papers. Hay una larga historia en esto, por cierto. Esto se planteó desde 2009, 2010. Yo veo una resistencia muy fuerte. Hubo una resistencia, pero yo creo que ahora hay una distinción, o se debiera hacer una distinción, y creo que hay empresarios que la quieren hacer, entre los empresarios correctos, los empresarios que están dispuestos a estar sujetos a cierta transparencia, y lo que es narco y lo que es totalmente ilegítimo, ¿no? Creo que a Guatemala le conviene muchísimo, y al sector empresarial, avanzar, porque Guatemala se está quedando como uno de los países más rezagados, está como Panamá en términos de legislación. Estrictamente también es un paraíso fiscal, pero veo que en el Congreso sí hay la voluntad de avanzar con eso, y creo que los empresarios deberían darle la bienvenida a eso, porque de lo contrario vamos a seguir aquí identificando a Guatemala con la Chacón, ¿verdad? Esa va a ser la imagen de la empresaria guatemalteca, y yo creo que es totalmente falso. Errada, ¿sí? Sí. Y a propósito de escenarios... a propósito de los aguacates que se quedaron prendidos, quisiera yo. Ayer hablando con algunas personas que toman decisiones en el país, les decía, tenemos dos caminos, sin que el primero sea el paraíso, ¿verdad? O vamos rumbo a Colombia, o vamos rumbo a Haití. Y si nuestros diputados y si nuestros empresarios y demás no quieren ver esto, va a ser peor el despertar. Porque son hechos, son fenómenos que ocurren independientemente de la voluntad. ¿Cuáles son nuestros destinos potenciales? Colombia y Haití. Colombia o Haití, por supuesto uno mucho más deseable que el otro, pero no pareciera haber, o sí lo encuentran ustedes, liderazgo político capaz de conducir al país de esa forma. No, yo creo que las manifestaciones desde el año pasado, eso era una de las exigencias, la renovación de la clase política de Guatemala, ¿verdad? Digamos, la corrupción es una manifestación... Bueno, se consiguió un presidente que parece renovar. Sí, pero estoy hablando de la clase política, ¿no? Ya. Y además, sobre todo la bancada oficial, creo que reflejó que no refleja esa renovación de la clase política. Justo el incidente que yo cito es de un miembro que migró a esa banca oficial. Es que hay una despolitización de la sociedad guatemalteca. ¿Y qué significa en este caso despolitización? Que nunca se vio una alternativa, una esperanza de cambio. Y ahora eso está surgiendo. Y la nueva clase política va a surgir. Sí. Y a mí no me cabe duda. ¿No te cabe duda? ¿Y no te desespera un poco que ese es un proceso demasiado lento? ¿Que primero va a llegar otra generación antes de que lo veamos? Bueno, ¿no? Pero ¿cuál generación? Representada por Juan Manuel Giordano. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Juan Luis, buenas noches, pero antes de ir a corte nos interesa mucho saber su opinión acerca de la conversación de este primer bloque. Hablamos en este momento sobre el caso Panama Papers, que ha provocado muchísima controversia durante los últimos días. Esperamos su opinión en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Juan Carlos Coronado. Realmente una bomba atómica. Mucha gente aquí, incluyendo bancos, tienen cuentas offshore. Jackie Benfeld nos dice, la controversia de los Panama Papers es más por los nombres involucrados, porque en realidad todo es legal, lo ha puesto en un tono satirizado. Garavito Derecha nos dice, hay paraíso fiscal porque en otros países hay persecución fiscal expropiativa, infiernos fiscales contra paraísos. Irán Guerra, siempre van a existir paraísos fiscales para los que los busquen. Mónaco, Suiza, Islas Caimán mencionados también. Y por último, el Gato Negro, quien comenta que saldrán a relucir muchos negocios turbios.
Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más para usted.